favor. Ey, ey. Justo, no te vi. Señor. Emil, Porras. Tienes que venir para el salón del fondo. ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Ahora sí me va a invitar a cenar, ¿eh? Ahora sí va a cocinar. ¿No tenés una ahí? ¿Abrí? Si nos planteamos la pregunta de cuántos presidentes ha tenido nuestro país, es una pregunta que aparentemente es fácil de responder y en realidad no es tan fácil.
Si estamos hablando de aquellos que han sido elegidos de acuerdo a los mecanismos constitucionales previstos por los distintos textos que rigieron en el sistema político del Uruguay, estaríamos hablando en el entorno de una treintena de presidentes, unos 35 a 37 presidentes. Si contáramos el total de las presidencias, es decir, aquellos interinatos previstos por la ley, o si contamos las situaciones de excepción, cuando por un movimiento militar, o un derrocamiento, o una renuncia, se nombraba un nuevo presidente de la República por mecanismos extraconstitucionales o extraordinarios. De hecho, esas personas también desempeñaron la presidencia sin ser presidentes de la República dentro del sistema legal vigente. Si contamos a esas presidencias también, la cifra asciende al entorno de los 80 presidentes. La elección de Rivera es es la primera elección que se hace para las cámaras, ¿verdad? Para diputados y senadores. Se reúne la Asamblea General el día 24 de octubre y por 27 votos en 35, si no me equivoco, son 27 votos a favor de Rivera, son 5 votos a favor de Lavalleja, después los otros 3 votos se reparten entre Joaquín Suárez y Gabriel Antonio Pereira. Rivera está en su campamento militar, va a ser avisado y el 6 de noviembre va a prestar juramento por los Santos Evangelios y por Nuestro Señor de respetar la Constitución. El presidente Rivera cesa el 24 de octubre y el 1 de marzo siguiente, el 1 de marzo de 1835, es electo Manuel Oribe como presidente de la República por unanimidad. La Guerra Grande fue un largo conflicto que sacudió al país entre 1839 y 1851. Así como se plantea la vida institucional, constitucional del país, se mantienen las guerras civiles, los enfrentamientos, los levantamientos que se hacen ya sea durante la presidencia de Rivera o la presidencia de Oribe. Oribe no culmina su mandato. Francia, que tiene conflictos con Buenos Aires, de una de las facciones que tiene conflictos con quien es mayoría en Buenos Aires, más partidarios de Rivera, van a terminar derrotando las tropas del gobierno en la batalla de Palmar y finalmente en octubre de 1838, es decir, unos meses antes de terminar su mandato, Manuel Oribe debe renunciar. Uruguay había quedado dividido en dos. En Montevideo, Joaquín Suárez, presidente del Senado, sucedió en el gobierno a Fructuoso Rivera. En forma paralela, el general Manuel Oribe, segundo presidente de la República,
y cuyo mandato se había interrumpido en 1838, gobernaba desde el Cerrito, también como presidente de la República. La transmisión de mando en el caso del presidente Rivera en 1839 fue absolutamente excepcional. El presidente Rivera en 1839 fue elegido por la Asamblea General en Montevideo. No pudo ser invitado a la Asamblea General a jurar porque no estaba en Montevideo, estaba en Durazno. Entonces se designó una comisión en la Asamblea General para que fuera a visitarlo a Durazno y le tomara allí el juramento. O sea que las condiciones en que esa transmisión de mando se realiza son absolutamente extraordinarias. La delegación que fue a buscar, a recoger el juramento del presidente de la República en Durazno, estaba integrada por los miembros de la Asamblea General que fueron designados al efecto, y además iba acompañada por quien iba a registrar todos los eventos que ocurrieran en ese hecho tan excepcional, que era el calígrafo de la presidencia, Manuel Besnese Irigoyen. En 1851, la paz del 8 de octubre puso fin al largo conflicto y proclamó en su artículo 5 que, entre todas las diferencias en que han estado divididos los orientales, no habrá vencidos ni vencedores. Una ceremonia, por ejemplo, que está muy bien documentada, es la ceremonia por la cual el general Máximo Tajes le transmite el mando al presidente Julio Herrera Llobes. Y eso es muy interesante porque allí se describe, la prensa de la época describe las dos ceremonias. Describe la ceremonia por la cual el presidente presta juramento ante la Asamblea General, y luego el momento en que en el Palacio de Gobierno, que para ese entonces ya era el Palacio Esteves, el presidente asumió ante las cámaras, pero luego en un acto que señala la pacificación y la alternancia en el poder, la observancia de los principios de la Constitución, un presidente transmite al otro presidente el mando, sin que haya ninguna ruptura en la continuidad de esa magistratura. Y ahí esa es una ceremonia muy significativa por la cobertura que la prensa le da y por la importancia política y simbólica que se le da a esa ceremonia. Eso fue en 1890. Ese periodo entre 1890 y 1915 hizo como un paradigma de la ceremonia, como un modelo de ceremonia, que se consolida como una tradición en el momento de la transmisión del mando presidencial. Y ese momento es muy significativo. Allí hay unas referencias documentales muy fuertes a un modelo de ceremonia de transmisión de mando que es muy similar al modelo de ceremonia de transmisión de mando a los que nosotros estamos acostumbrados. El juramento decía: yo, y seguía el nombre, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios que desempeñaré debidamente el cargo de presidente que se me confía, que protegeré la religión del Estado, conservaré la integridad e independencia de la República y observaré y haré observar fielmente la Constitución. Ese era el juramento, y ese fue el juramento que hicieron todos los presidentes, hasta que por voluntad propia Valle se dirige a la Asamblea General cuando asume su segunda presidencia, indica que para él ese juramento no tiene valor, y entonces que no va a jurar, sino que se va a comprometer por su honor a hacer defender y a observar la Constitución de la República. Y entonces laiciza ese compromiso del presidente y lo realiza en función de la magistratura que desempeña y en función de otro documento, que es la Constitución de la República. En la Constitución, que comienza a regir el 1 de marzo de 1918, se introducen varios cambios sustanciales, entre ellos que el presidente es electo directamente por la ciudadanía mediante sufragio universal masculino, y al incorporar la separación de la Iglesia del Estado, hubo un cambio sustancial en la fórmula para asumir la presidencia, porque establece que es un compromiso y no un juramento ante Dios.
Bueno, a partir de la Constitución de 1918, el juramento desaparece, la palabra juramento desaparece. Y entonces el presidente ante la Asamblea General, en momento de investirse como tal, realiza una declaración por la cual se compromete, por su honor, a defender y observar la Constitución de la República bajo su gestión. Quedaste ahí, caíste. Pablo, ¿cómo andás? Esa cosa que te pasa. Combinamos el miércoles. No salió.
La figura presidencial no siempre fue ejercida de forma unipersonal en la historia del Uruguay. El gobierno colegiado fue una de las características distintivas en el ordenamiento constitucional a mediados del siglo XX. En este caso, era el Consejo Nacional de Gobierno que encarnaba la figura presidencial. En el año 51 se aprueba una reforma constitucional que entra en vigencia a comienzos del 52 y que instaura este ejecutivo colegiado, es decir, un ejecutivo integrado por 9 miembros. Son 6 miembros, 6 integrantes que corresponden al lema más votado y 3 que corresponden a los 3 lemas que siguen más votados. Entonces, este es el Consejo Nacional de Gobierno y esto es el tipo de presidencia, o sea, el tipo de poder ejecutivo con que contamos a comienzos de los 60. En estos primeros años 60, la presidencia es ocupada nominalmente cada año por uno de esos 4 consejeros del lema más votado. ¿Cuál es la novedad del colegiado que asume como tal en marzo de 1959? Bueno, por primera vez, luego de casi de 100 años de gobierno del Partido Colorado, asume un gobierno con mayoría del Partido Nacional. Para entender los años 60 en general, antes de hablar de primera mitad y segunda mitad, deberíamos entender que se trata de un periodo de crisis económica, de un periodo de crisis social y ya para la segunda mitad de los años 60 claramente un periodo de crisis política. Estos colegiados que introdujimos recién van a terminar con la llamada Reforma Naranja, con la reforma constitucional de diciembre de 1966. Reforma naranja porque se la asocia con la papeleta color naranja, que es la que la consagraba. Efectivamente, esta reforma constitucional es uno de los grandes acontecimientos de la segunda mitad de la década, porque reinstaura el Ejecutivo unipersonal, porque es un Ejecutivo que tiene potestades reforzadas, o sea, es un Ejecutivo pensado justamente para un momento de crisis. Más allá de las ceremonias que rodean la asunción de los presidentes de la República, existen algunos elementos que se asocian a este evento. La banda presidencial es el ícono por excelencia que sintetiza la idea de transmisión de mando de un presidente a otro. La banda presidencial tiene existencia legal a partir de una ley de 1882, bajo la presidencia del general Máximo Santos, que indica
que la banda presidencial será usada por el presidente de la República como insignia de su jerarquía y de su magistratura, para que sea reconocido como tal, como presidente de la República, en todas las ceremonias oficiales y no oficiales en las que esté presente, y se distinga del resto de los ciudadanos. El asunto de la banda presidencial había sido discutido en otras ocasiones. Por ejemplo, en 1835 se presenta en la Cámara de Representantes un proyecto por el cual se propone establecer una banda que, con los colores de la bandera nacional, en particular el celeste y algún otro distintivo que podía ser el escudo, distinguiera al presidente en las ceremonias oficiales. Y en la discusión en pleno en la Cámara de Representantes fue resistido y no aprobado el proyecto, que se mandó a comisión, porque el representante Ramón Mazzini indicó que la banda presidencial era un objeto que remontaba a los aspectos monárquicos y que ese distintivo de la banda no era un distintivo que deberían usar los ciudadanos de una república, en donde la circunstancia de ser presidente era una circunstancia que se debía ver como un servicio a la patria y al país, y no como una distinción particular que separara al presidente de otros ciudadanos. En el caso de la transmisión de mando de Máximo Tajes a Julio Herrera Llobes, es decir, de un presidente que es general a un presidente que es civil, la banda, la imposición de la banda se ve como la garantía de la transmisión del mando dentro de la República. El bastón de mando estuvo asociado a la figura del presidente en un determinado periodo histórico. Sin embargo, es un elemento que nunca figuró dentro del protocolo de estas ceremonias. Se habla del bastón de mando de Oribe. El bastón de mando de Oribe era un bastón de caña con un estoque de 35 centímetros aproximadamente y mango tallado de marfil, que no tiene ninguna referencia ni al escudo nacional, ni a la bandera, ni a la presidencia. O sea que era un bastón personal que se entendía como bastón de mando, incluso por la característica de Manuel Oribe, que era brigadier general de la República. Entonces era facultativo que pudiera usar bastón de mando. En el caso de Máximo Tajes, su bastón en su puño decía Constitución de la República de 1830. Después existen bastones que tienen el escudo nacional, como es el caso del bastón de Feliciano Viera, presidente de la República a partir de 1915. Fueron obsequiados bastones a Claudio Williman, por ejemplo, con sus iniciales, el escudo nacional, y sus iniciales en pedrería, en un trabajo de joyería de singular importancia. Y el caso más interesante, me parece a mí, es el caso por el cual un conjunto de correligionarios y amigos de la candidatura de José Cerrato, que en 1922 fue el primer presidente elegido directamente por la ciudadanía, le regala en un acto de civismo, le regala un bastón de mando y una banda presidencial para la transmisión del mando. O sea que no se trataba de objetos claramente y exclusivamente oficiales. Le damos la orden de cambiar
camina para adelante con la mano en el hombro. ¿Sí?
arriba, vamos frente acá, vamos arriba. Vamos arriba. Adelante. Ya, mira, toma, andate. Aguanta. Bueno, corre. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos.
Ahora un coche. Ahora.
Hasta las 3 de la mañana. Está haciendo muy bueno ahorita. Es primer turno. Sí, el primer turno. El primer turno. Ajá, tu primer turno. No entró este año. Claro, boludo.